Juan Carlos Gabaldón Figueira, ah, que me parece que está en Pamplona, en España. Su especialidad es Medical Parasitology. Él es un cirujano graduado de la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela, en el 2018. Su maestría en parasitología médica en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Es un Medical Research Fellow del Infectious Disease Area de la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, en España, a partir del 2020, y es un Assistant Professor del Instituto de Inmunología Clínica de la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela. También es un Medical Practitioner en la Corporación de Salud del Estado de Mérida en Tabay, en Venezuela, esto del 2018 al 2019. El doctor Gabaldón tiene experiencia en investigación clínica de medicina tropical y salud global. Sus áreas de investigación se enfocan en el desarrollo de nuevas terapias contra la enfermedad de Chagas, así como la caracterización de la epidemia de malaria en Venezuela y el desarrollo de medidas de control nuevas contra estas y otras enfermedades tropicales olvidadas. Acompáñenme a dar la bienvenida a Juan Carlos. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Voy a comenzar a compartir la pantalla. Em, bueno, los slides están en inglés porque, como les dije, pues, la idea era dar esto originalmente en inglés, pero bueno, la vamos a dar en español porque todos somos hispanohablantes. Em, Hoy estos resultados que les voy a presentar acá son un análisis en verdad bastante general sobre la situación epidemiológica de la malaria en algunas comunidades indígenas de Venezuela, ¿no? En la sala, en esta sesión de Zoom, hay gente que sabe muchísimo más de esto que yo. Y bueno, para mí es un gran honor poder presentar este trabajo frente sobre todo a la doctora María Pía Vilacqua y la doctora María Eugenia Grillet, que son pioneras en su área en esto en Venezuela, ¿no? Entonces, lo primero que quiero comentar es esta imagen que tengo acá en la portada, que es un chabono, que es una vivienda tradicional Yanomami. Y hay una cosa que llama la atención a primera vista y es que el chabono pues no tiene ni paredes, como pueden ver, tiene un gran patio central y un techo que baja hasta el suelo y no tiene camas tampoco. Entonces, esto se los menciono porque las dos principales estrategias de control vectorial que se utilizan para el control de la malaria son los mosquiteros tratados con insecticidas que se colocan en las camas y el Indoor Residual Spraying, que es el spray intradomiciliario, que se rocía en las paredes directamente. Entonces, esto es algo más anecdótico, pero es un ejemplo de cómo los principales mecanismos de control vectorial que tenemos en la lucha contra la malaria realmente no necesariamente funcionan tan bien en algunas comunidades indígenas, particularmente aquellas como los Yanomami, que están bastante aislados y que no están para nada occidentalizados, a como lo podrían hacer en otros sitios donde exista la infraestructura para la cual fueron diseñadas en primer lugar, ¿no? Entonces, como una especie de introducción, vamos a hablar un poco sobre la situación de la malaria en Venezuela. Estoy seguro que todos están familiarizados con esto, pero bueno, aproximadamente el 53% de los casos de malaria que se registran en las Américas vienen de Venezuela. Y la mayor parte vienen de un solo municipio localizado al sureste del país, que es el municipio Sifontes, en el estado Bolívar. Y como pueden ver en este mapa, toda la zona al sureste de Venezuela, sobre todo los estados Bolívar y Amazonas, está en rojo. O sea, es una zona con un índice parasitario anual de más de 100 casos por cada 1000 habitantes en riesgo, ¿no? Uno de los focos de transmisión más importantes en América. Y en la imagen de la izquierda pueden ver el efecto que esto está teniendo sobre el resto de la región, porque la cantidad de casos de malaria en Venezuela realmente es tan alta que está sacando a toda América Latina
del objetivo de cumplir con la Global Technical Strategy de la Organización Mundial de la Salud para el control de la malaria. Entonces, esa línea alta, inclinada, que ven en el gráfico de la izquierda, es la incidencia de malaria proyectada para América Latina para el año 2030 si se incluye Venezuela. Y la otra raya que ven por debajo, también en un color más claro, es la incidencia proyectada si se excluye Venezuela del análisis. Entonces es claro que Venezuela está llevándose por delante todos los esfuerzos de control de malaria que se han logrado en América Latina. De hecho, el World Malaria Report reporta para el año 2019 casi 500.000 casos estimados de malaria, que sigue siendo un avance con respecto a las cifras que se habían manejado en años anteriores, pero que sigue siendo una cantidad de casos brutal, ¿no? Y que representa sobre todo un incremento del 1.200% si lo comparamos con las cifras de hace 2 décadas. Pero que sin embargo no ha sido atacado este incremento en la incidencia con una mayor inversión, ¿no? De hecho, la inversión estatal en los programas de control de malaria está en mínimos históricos y las actividades que se hacen dependen fundamentalmente de la OPS, dependen de dinero que ha llegado a través del Global Fund y de los esfuerzos de algunas ONGs puntuales que están desarrollando medidas de control vectorial, ¿no? Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, el Rotary Club y otras instituciones similares. Entonces, este mapa que les traigo acá es de un artículo que yo considero que es el must read de cualquier persona que quiera familiarizarse un poco con la epidemiología de la malaria en Venezuela. Es un artículo publicado por un grupo liderado por la doctora María Eugenia Grillet y que detalla muy bien cuál es la situación epidemiológica del foco suroriental de Venezuela, que es el foco más importante de todo el país. Entonces, fíjense cómo, pues, aquí básicamente las áreas que ven en rojo son áreas con una incidencia parasitaria anual, con un índice parasitario anual sumamente alto, ¿no? Entre 500 y 1700. Y fíjense cómo estas áreas se han ido expandiendo desde el año 2014, donde encontrábamos un foco pequeño acá en el municipio de Sifontes, hasta ocupar prácticamente todo lo que es el sureste del estado Bolívar y expandirse incluso al estado Amazonas, que es un estado escasamente poblado si se compara con el resto del país. También fíjense que ha ganado terreno la malaria en el noreste, a lo largo del foco, de lo que se denomina el foco nororiental, en la costa, en el estado Sucre, donde los casos se han ido incrementando de forma importante recientemente. Y también un foco a nivel occidental, en el estado Zulia, que ha ido incrementando su tamaño también hasta ocupar prácticamente todo el occidente del estado Zulia, ¿no? Y gran parte de la costa alrededor del lago de Maracaibo, que es esto que se ve por acá. Entonces, teniendo esta imagen en mente de cuál es la distribución de los casos de malaria alrededor de Venezuela, quiero que ahora se fijen en esta, que es un mapa donde se presentan las comunidades indígenas de Venezuela y su localización geográfica aproximada. Entonces, hay claramente una yuxtaposición en la distribución geográfica de la mayor parte de las comunidades indígenas en el sur del país, así como de algunos grupos en el estado Sucre, con las zonas donde la malaria representa un problema de salud pública en Venezuela. Entonces, solamente viendo esos dos mapas, pues uno puede ya pensar que la incidencia de malaria entre las comunidades indígenas pues va a ser importante, ¿no? Y que la malaria va a ser un problema de salud pública importante para la mayor parte de estos grupos. Entonces, esto de hecho es así. La transmisión de malaria en comunidades indígenas de Venezuela es un problema que se conoce desde hace bastante tiempo, que ha sido exacerbado históricamente por un acceso deficiente de la mayor parte de las comunidades indígenas a los servicios de salud, en gran parte debido al aislamiento de algunas de estas comunidades, pero también porque realmente no se han desarrollado programas de control vectorial y de control de la malaria que estén específicamente diseñados para su implementación en comunidades indígenas. Y los pocos esfuerzos que se han hecho, pues no han contado con el soporte, con el apoyo adecuado, ¿no? Entonces, hay algunas, para hablar de malaria, de transmisión de malaria entre indígenas en Venezuela, hay que mencionar los trabajos de la doctora María Pía Bevilacqua, que se ha enfocado sobre todo en el estudio de la transmisión de la infección a lo largo de la cuenca del río Caura.
Esto es una zona entre la frontera, en la frontera entre el estado Amazonas y el estado Bolívar. Y bueno, como pueden ver acá, esto se divide en el Bajo Caura, que está ubicado acá al norte del estado y que es una zona más o menos poblada, y el Alto Caura, que está ubicado acá, más cerca de la frontera con Brasil, ¿no? Y que es un área completamente inhóspita. Y fíjense que incluso, si bien la mayor parte de los casos se habían concentrado tradicionalmente en esta zona más poblada, pues hay focos de transmisión de malaria importantes que han sido identificados aquí a lo largo del Alto Caura, ¿no? Otras de las investigaciones importantes que se han hecho de malaria entre comunidades indígenas de Venezuela las ha hecho la doctora Magda Magris. Y bueno, de hecho su tesis de doctorado fue evaluando el potencial de los mosquiteros tratados con insecticidas en algunas comunidades Yanomamis del estado Amazonas, y también evaluando el potencial de hamacas tratadas con insecticidas en algunas de estas comunidades, ¿no? Que es un ejemplo de una intervención diseñada específicamente para el control de la malaria entre comunidades indígenas. Entonces, como ustedes deben estar al tanto también, en Venezuela hay un problema serio con respecto al acceso público a la información epidemiológica. No hay datos epidemiológicos oficiales publicados desde el año 2016. Por lo tanto, no hay información oficial sobre el número de casos en comunidades indígenas, la distribución geográfica de estos casos, y pues en esas condiciones es realmente difícil planificar cualquier tipo de estrategia de control, ¿no? Sí sabemos que la malaria sigue siendo un problema sumamente serio para muchísimas comunidades indígenas, y lo sabemos sobre todo porque los reportes llegan a la prensa con bastante frecuencia. Aquí ven algunos ejemplos del año 2019, pero hay cosas más recientes también. Entonces es un problema que todo el mundo sabe que está ocurriendo, pero que realmente no entendemos muy bien cuál es su magnitud. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y aquí sí me voy a meter a hablarles sobre el trabajo que yo y otra serie de investigadores, el doctor Carlos Chacur, el doctor Leopoldo Villegas y Jorge Moreno en Bolívar, hicimos, que está publicado en Malaria Journal. Más adelante van a tener la referencia y el link. Entonces, básicamente nosotros lo que hicimos fue buscar la información epidemiológica que estaba publicada en reportes de acceso público en Venezuela, y tomamos una serie de bases de datos también que no están publicadas, que fueron provistas por personal del Ministerio de Salud de Venezuela que está trabajando en la zona. Y bueno, estas bases de datos contienen, entre otras cosas, información demográfica e información sobre el origen étnico de los pacientes. Entonces nosotros unimos todas estas bases de datos en una sola base de datos, filtramos exclusivamente los pacientes que pertenecían a alguna de las 40 y pico etnias indígenas que están registradas en Venezuela. Y con esos datos y información demográfica que obtuvimos de censos previos, calculamos un indicador que es el índice parasitario anual para indígenas, que es básicamente el número de casos de malaria confirmados entre pacientes indígenas, entre pacientes amerindios, en un año determinado, dividido entre la población amerindia en riesgo para ese determinado año, ¿no? Entonces es una forma de evaluar la incidencia acumulativa a lo largo de un año. Aparte de eso, evaluamos los posibles factores de riesgo para el desarrollo de infección por Plasmodium falciparum, que, como saben, se relaciona con casos de malaria severa. Y hicimos un análisis espacial bastante somero, bastante superficial. Yo no soy epidemiólogo, no soy geógrafo tampoco. Y bueno, realmente el objetivo de esto es más como tener, como les dije, una idea bastante general que permita orientar posteriormente las acciones que tengan que tomarse para confirmar estos datos, más que proporcionar información férrea y fehaciente sobre la distribución de los casos, ¿no? Es más pintar una idea general. Entonces, lo primero que encontramos es que hay muchísima malaria entre indígenas, como era de esperar, ¿no? Analizamos datos entre el año 2014 y 2018. Entonces, en esos 5 años de análisis, encontramos 116.097 casos de malaria entre pacientes pertenecientes a una etnia indígena.
Esto suena como bastante, efectivamente es un número bastante alto, pero proporcionalmente sigue siendo poco cuando se compara con el total de casos de malaria que se registraron en el país durante ese periodo de tiempo. Es aproximadamente un 13% del total de los casos que se registraron. Encontramos que por lo menos 39 grupos étnicos estaban siendo afectados por la enfermedad, y estos solamente limitados a 3 estados, que son el estado Amazonas, el estado Bolívar y el estado Sucre. Nos limitamos a esos porque esos 3 estados aglomeran más del 90% de los casos de malaria del país, y porque son también 3 de los estados con la mayor proporción de población indígena, ¿no? Entonces, lo que encontramos con respecto a la distribución étnica es que la mayor parte de los pacientes afectados pertenecían al grupo Pemón, que es un grupo que vive su hábitat es el sureste del estado Bolívar, la zona sistemáticamente identificada como un foco de malaria importantísimo en América Latina. Encontramos también una proporción importante de jibis, que son un grupo étnico que está más hacia el lado del estado Amazonas, una gran cantidad de piaroas, una gran cantidad de yecuanas, que también están en la frontera entre Amazonas y Bolívar, curripacos, eñepas y algunos otros grupos, pero de esos 39 grupos había entre 9 o 10 aproximadamente se acumulaba el 95% de los casos. Entonces, cuando vemos los APIs, el comportamiento del API para comunidades indígenas a lo largo de esos 5 años, vemos que el valor más alto lo obtuvo el estado Bolívar. Sin embargo, hay una variabilidad sumamente grande en el estado Amazonas, como pueden ver en el primer gráfico, y esa variabilidad se explica en gran parte porque, si se fijan en la imagen de abajo, durante los primeros años del análisis, los casos en Amazonas y en Bolívar eran bastante similares. Luego, en 2016, que ha sido hasta ahora probablemente el peor año con respecto a la epidemia de malaria en Venezuela, los casos en Bolívar subieron muchísimo, pero posteriormente, en el año 2017 y 2018, hubo un aumento muy importante de casos en el estado Amazonas. Recuerden que aquí estamos hablando solamente de casos entre pacientes indígenas. Por otra parte, las cifras en el estado Sucre permanecieron siempre bastante bajas, y esto se relaciona con el hecho de que Sucre 1 tiene una transmisión de malaria que, aunque es bastante importante, es muchísimo más baja que la de Amazonas y que la de Bolívar. Y 2, la cantidad de indígenas que viven en el estado Sucre pues también es mucho más baja que la que viven en los otros 2 estados. Demográficamente, lo que encontramos fue esto. Los pacientes que más se infectan son pacientes jóvenes, particularmente entre los 5 y los 19 años de edad. Esto es un patrón que se observa en prácticamente todos los sitios donde la malaria es endémica, ¿no? Hay una asociación. Aquí probablemente lo que esté ocurriendo es que a medida que los pacientes se acercan a la edad laboral, pues comienza a incrementar la exposición a las picaduras de los mosquitos y comienza a incrementar la frecuencia de los casos, ¿no? Sí es bastante particular ver que el grupo o los grupos más numerosos son, como les dije, entre los 5 y los 19 años, ¿no? Esto habla un poco de que, a pesar de que estamos en un área endémica, pues la transmisión no es tan importante como vendría siendo en sitios hiperendémicos, como por ejemplo África subsahariana, ¿no? Y en estos sitios de transmisión hiperendémica, generalmente los pacientes, siempre la curva suele desplazarse hacia la izquierda, y la mayor cantidad de los pacientes ocurre en grupos etarios más jóvenes, sobre todo los niños menores de 5 años, ¿no? Esto nos habla de que estamos en un sitio de endemicidad importante, pero pues aún no tan alta como lo que esperaríamos en otras regiones del mundo. Aquí comenzamos ya con los casos, con el número de casos, inicialmente en el estado Amazonas. Entonces, bueno, a primera vista se ve que hay una tendencia importante a partir del año 2016 a que los casos aumenten en Amazonas, y que eso se ha mitigado un poco a partir de más o menos la segunda mitad del año 2018, ¿no? Con respecto al número de casos por meses, vemos que hay una tendencia a que los casos aumenten, sobre todo durante los primeros meses del año. Sin embargo, nosotros en este estudio no encontramos un claro patrón seasonal, un claro patrón mediado por estacional. Aunque esto sí se ha descrito en otras investigaciones que se han hecho en Amazonas, pero considerando el total de la población, ¿no? Y recuerden siempre que nuestro análisis está limitado porque estamos hablando solo de pacientes indígenas. Una cosa que quiero destacar acá de los datos en Amazonas es que, si se fijan, el,
aunque hubo un incremento importante en el número de casos y en la incidencia acumulativa entre el año 2014 y el año 2018, el número de casos entre 2017 y 2018 no aumentó, de hecho disminuyó un poquito, pero si se fijan, el número de casos, cuando tomamos en cuenta a la población no indígena, disminuyó en una cantidad muchísimo más importante entre 2017 y 2018. Entonces, ¿qué sugiere esto a simple vista? Que cualquier intervención que se haya puesto en práctica en el estado Amazonas entre el año 2017 y el año 2018 claramente benefició más a la población no indígena que a la población indígena. Y esto pudiese tener que ver con lo que hemos mencionado de la falta de herramientas específicas que se adecúen a las características sociales de los grupos indígenas, ¿no? Otra cosa importante, si se fijan acá en la columna que pone el RR, esto es el riesgo relativo de desarrollar malaria de pacientes indígenas versus pacientes no indígenas. Y si se fijan, en 2014 era muchísimo más alto para los pacientes indígenas, ¿no? Casi 2,5 veces más alto para los pacientes indígenas. Y esto pues tenía que ver con la localización geográfica de los pacientes indígenas, con el hecho de que, sobre todo en el estado de Amazonas, hay comunidades muy aisladas, en zonas donde hay una transmisión sumamente importante. Pero fíjense que en los años posteriores se invirtió el patrón, ¿no? Y comenzó a ser mayor el riesgo entre pacientes no indígenas que entre pacientes indígenas. Y esto muy probablemente se relacione con el hecho de que en el estado Amazonas, igual que en el estado Bolívar, ha habido migración doméstica de gente a lo largo de toda Venezuela que se han ido a estas zonas a minar, que se han ido a trabajar en las minas. Y la mayor parte de estos trabajadores pues vienen de muchas zonas del país donde no hay una proporción demasiado alta de pacientes indígenas. Entonces, lo que nosotros suponemos es que este proceso de migración interna se ha traducido en que haya muchos más casos entre pacientes no indígenas que entre pacientes indígenas y que pudiese parcialmente explicar esta inversión del riesgo relativo, ¿no? Esto es puramente especulativo, no hay nada que sustente esto con evidencia fuerte, pero es una idea que se nos ocurre. Cuando vemos en el estado Bolívar, fíjense que en el estado Bolívar vemos un patrón que aquí sí pareciera tener un comportamiento un poco más estacional. Vemos que todos los años suben los casos, después bajan, suben, luego bajan, suben, luego bajan. Esto es bastante llamativo porque de hecho en el estado Bolívar hay transmisión de malaria a lo largo de todo el año y nunca se ha descrito un patrón estacional. Nuevamente, es posible que esto se observe solamente en pacientes indígenas y que tenga que ver con las características sociales propias de los pacientes indígenas. Sin embargo, fíjense que, bueno, hay un pico de casos súper importante en el año 2016. A partir de ese año, aunque los casos siguen estando más altos que en el año 2014, pues sí se observa que hay una cierta tendencia a la disminución, ¿no? Y si se fijan en el riesgo relativo del estado Bolívar, pues ocurre exactamente lo mismo que ocurre en el estado Amazonas. En el año 2014, el riesgo relativo para pacientes indígenas es casi 3,5 veces mayor que para pacientes no indígenas. Y a medida que va pasando el tiempo, esta relación va disminuyendo y para el año 2018 tienen un riesgo que es prácticamente igual, ¿no? Entre los dos grupos. Entonces, esto nuevamente responde al hecho de que ha habido muchísima migración doméstica al estado Bolívar y que la mayor parte de esta migración doméstica pues probablemente sean pacientes no indígenas y esto ha terminado haciendo que los casos entre pacientes no indígenas aumenten mucho más rápido que entre pacientes indígenas. De hecho, fíjense, comparen las cifras del 2014, donde hubo aproximadamente 7.800 casos entre indígenas, versus las del 2018, en la que hubo 8.500 casos, y se van a dar cuenta que, a pesar de que hay un aumento, no es un aumento demasiado brutal. En cambio, comparen los casos entre no indígenas, que fueron 67.000 en 2014, con los 242.000 que hubo registrados en el 2018, y se ve de dónde viene esta inversión en el riesgo relativo, ¿no? La situación en Sucre es diferente. Con Sucre no me voy a quedar hablando mucho porque realmente hay poca malaria en Sucre. Fíjense que en 2014 y 2015 no se registraron casos entre pacientes indígenas. Luego se registró un pico en 2017 de 140 casos que posteriormente disminuyó a 39 casos. Entonces, bueno, ha sido un patrón bastante irregular, pero con un nivel de transmisión muchísimo más bajo que el que se observa en el resto de los estados, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto de los índices parasitarios anuales si lo ponemos en un mapa? Se ve más o menos como lo tenemos acá, ¿no? Entre
si nos fijamos en el norte del estado Amazonas, vemos que los APIs entre indígenas han aumentado muchísimo. O sea, la incidencia acumulativa entre el año 2014 y el año 2018 ha aumentado muchísimo. Y esto es de esperarse. Ya han aumentado los casos en prácticamente todo el estado, incluso en el sur del estado Amazonas, que es una zona extremadamente inhóspita. Esto es la frontera con Colombia y Brasil y es selva profunda. Entonces aquí hay muy pocos habitantes. En el estado Bolívar vemos un patrón similar. Bolívar siempre ha tenido muchísima malaria, como pueden ver acá. La mayor parte del estado en rojo. En el año 2014 había índices de transmisión particularmente altos acá en el municipio Sucre y en todo lo que comprende la cuenca del río Caura. Y luego en el año 2018 vimos que más bien esos casos se desplazaron un poco hacia el municipio Raúl Leoni, que ahora se llama municipio Angostura. Pero una cosa importante es que aumentó la transmisión, al menos aparentemente, en la punta sureste del estado, que es el municipio Gran Sabana, que es donde está ubicado el Parque Nacional Canaima. Y sobre esto voy a discutir un poco más adelante. En el estado Sucre, pues bueno, teníamos un foco de transmisión importante en el año 2016 en el municipio Benítez, y ese foco se mantiene, pero las incidencias parasitarias disminuyeron bastante en el año 2018. Pero nuevamente les digo, la situación en Sucre es difícil de evaluar porque son muy poquitos casos, entonces cambian o sea, cambios pequeños de un año a otro se terminan traduciendo en cambios demasiado grandes en el API, que no necesariamente representen bien lo que está ocurriendo en el campo en esas zonas, ¿no? Y eso me lleva a lo que probablemente sea la mayor limitación de este proyecto, que es que qué tan bien representan estos valores la situación real o la situación en el campo en estos municipios. La verdad es que es probable que no sean una representación demasiado precisa. Y la razón de eso es que para el cálculo del API, como yo les mencioné, nosotros utilizamos estimaciones de la población amerindia en riesgo que se basaban básicamente en los datos de censos anteriores. Y la información censal tiene una limitante importante, y es que la cantidad de migración doméstica que hay en estas zonas, tanto de grupos indígenas como de grupos no indígenas, se traduce en que haya una cantidad de gente muy grande viviendo en estas zonas que nunca termina registrándose y que nunca termina saliendo en los censos. Entonces, probablemente la población en riesgo en cada uno de estos municipios sea mucho mayor de la que nosotros logramos estimar utilizando únicamente los datos censales. Y eso quiere decir que, por lo tanto, el denominador de esta fórmula probablemente sea más grande y que probablemente las estimaciones del API pues no sean realmente un poco más bajas de lo que tenemos nosotros. Sin embargo, aunque las estimaciones pueden ser más bajas, lo más probable es que estos patrones geográficos se mantengan, y que haya zonas de transmisión bastante alta en Amazonas al norte del estado, alrededor del sureste de Bolívar y aquí en el municipio Benítez, en el estado Sucre. Entonces, para tratar de limitar un poco el impacto que pudiese tener esto de los datos censales, nosotros decidimos ver también cómo se comportaban los casos cuando los evaluábamos individualmente. Entonces, ya aquí no comenzamos a trabajar, aquí dejamos de trabajar con las cifras de incidencia y comenzamos a trabajar con casos de malaria individuales entre pacientes indígenas. Entonces, básicamente lo que hicimos fue mapearlos, en qué municipios, en qué parroquias se originaban esos casos y ver si encontrábamos algún clúster que fuese estadísticamente significativo, ¿no? Que sugiriera que hay zonas donde el número promedio de casos es mayor que en el resto del estado. Entonces, en el estado de Amazonas, una cosa importante que les tengo que aclarar es que cada uno de estos puntos en Amazonas y en Bolívar representa 10 casos de malaria, pero la ubicación del punto no representa las coordenadas geográficas exactas donde ocurrió el caso. Sí representan el municipio, en este caso, donde se registró, pero no la posición geográfica exacta. ¿Okay? Entonces, en el estado de Amazonas lo que vimos es que, bueno, hay muchísimos casos en el municipio Atures, que es donde está Puerto Ayacucho, que es la capital del estado y es la única ciudad grande en el estado. Entonces, esto tiene sentido, que la mayor parte de los casos se concentren acá. Sin embargo, aunque sí hay cierto clustering en esta zona, no fue estadísticamente significativo, probablemente porque si se fijan en el resto de los estados al norte de Bolívar, pues también hay bastantes casos en esa área, ¿no? Y en el estado de Amazonas. Hay bastantes casos acá al norte de Amazonas y en general hay bastantes casos a lo largo de todo el estado, ¿no? Cuando nos vamos a Bolívar, sí que se observan
clústeres y se observan clústeres de alta transmisión, que son las zonas rojas. Mientras más rojo, más estadísticamente significativo la acumulación de casos en esa zona. Y hay también clústeres donde hay muy pocos casos, o clústeres de baja transmisión, que son estas zonas azules. Entonces, mientras más azul, también más estadísticamente significativo es ese clustering de pocos casos. Entonces, en el norte del estado Bolívar vemos que realmente hay lo que se denomina un cold spot, ¿no? Un área de baja transmisión estadísticamente significativa. Esto tiene sentido, primero, porque a pesar de que en el norte de Bolívar hay malaria, hay bastante malaria, es muchísimo menos de la que hay en el sur del estado, y además la cantidad de habitantes indígenas que hay alrededor de esta zona, que es la zona más urbanizada del estado, es muchísimo más baja que la que hay en las zonas al sur. Entonces, fíjense que un fenómeno llamativo acá en Bolívar es que las parroquias del municipio Sifontes, que incluyen Sifontes, Dalacosta y San Isidro, a pesar de que tenían bastantes casos, porque pueden ver que hay bastantes punticos acá, no terminaron siendo un clúster estadísticamente significativo. Y esto es sumamente llamativo porque ya vamos a hablar que aquí es donde se concentran la mayor parte de los casos de malaria en Venezuela. Pero fíjense que cuando comparamos 2014 con 2018, los casos en Dalacosta y en San Isidro parecen disminuir, la densidad de puntos parece disminuir y aumenta el número de puntos que hay alrededor del municipio Gran Sabana y alrededor sobre todo de la parroquia Icabarú, que es una ciudad que se llama Santa Elena de Guairén, que está ubicada acá en la frontera con Brasil. Y coincidiendo con ese aumento aparente en el número de casos en esta área, vemos que Gran Sabana se convierte también en un clúster altamente significativo. Entonces, esto es algo que quiero que se lleven en la cabeza porque es algo que vamos a discutir un poco más adelante. En Sucre, pues no hay demasiadas sorpresas. El municipio Benítez, que es el que tuvo los APIs más altos, pues efectivamente es un clúster de alta transmisión. De hecho, la mayor parte de los casos se originaron acá y lo fue en los 2 años que evaluamos, ¿no? En 2016 y en 2018 también. Entonces, volviendo a lo de Bolívar, ¿qué es lo que pasa en Bolívar y por qué este hallazgo es tan particular? En primer lugar, porque este paper de la doctora Grillet, que es un paper que es muchísimo más profundo y metodológicamente mucho más exhaustivo que lo que yo les estoy presentando acá, encontró que el municipio Sifontes, sobre todo las parroquias de la Costa y la parroquia San Isidro, son un clúster estadísticamente significativo cuando tomamos en cuenta el total de casos de malaria en la población, sin hacer la separación de pacientes indígenas, como sí estamos haciendo acá. Y bueno, y básicamente Dalaco o esta zona del municipio Sifonte fue un clúster significativo para transmisión de Vivax y para transmisión de Falciparum por igual, y lo fue en el año 2017, ¿no? Entonces llama la atención que en nuestro análisis con grupos indígenas, a pesar de que utilizamos métodos geoespaciales diferentes, no se haya observado el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué creemos nosotros que está pasando acá? Otra cosa, otro hallazgo muy importante del paper de la doctora Grillet es que hay una muy clara relación entre la minería y el desarrollo de casos de malaria en el sureste de Venezuela. Entonces, aquí, esto es una zona del municipio Sifontes, y cada uno de esos triángulos amarillos que ustedes ven ahí es una localidad con más de 1000 casos de malaria. Nuevamente aquí estamos hablando de malaria en general, ¿no? En indígenas y no indígenas. Y fíjense que la mayor parte de todos esos triángulos amarillos coinciden geográficamente con áreas que están deforestadas, que son áreas que han sido deforestadas por minería ilegal. Entonces, las minas forman un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de epidemias de malaria, primero porque hay un montón de charcos donde los mosquitos se pueden reproducir, donde los mosquitos anófeles se pueden reproducir. Entonces, esto aumenta las densidades de mosquitos de forma considerable alrededor de las minas, pero además porque la gente que está en las minas usualmente no tiene un acceso demasiado bueno a antimaláricos, no tiene un acceso demasiado bueno a medidas de control vectorial. Entonces, esto hace que haya transmisión bastante alta acá, ¿no? En todas estas zonas. Y esto que tenemos acá en la imagen de la derecha es un mapa del Parque Nacional Canaima, que es un parque nacional que está ubicado en la parroquia Gran Sabana, que es esta que está acá en el mapa de Bolívar. Entonces, si se fijan, estas áreas rojas en Canaima son zonas de minería, son zonas donde hay minería ilegal. Y los principales actores que están involucrados en la minería dentro del Parque Nacional son grupos indígenas, particularmente miembros de la etnia Pemona, porque los Pemones tradicionalmente, históricamente, han vivido siempre alrededor de la zona protegida en el Parque Nacional.
Entonces, eso lo podemos ver un poco acá con este mapa. Acá, esto no lo hice yo, esto es un mapa que está disponible en un sitio web que me acabo de dar cuenta que no puse la referencia, pero se las puedo pasar. Y estas zonas que ustedes ven acá sombreadas en naranja son básicamente territorios indígenas, territorios donde hay una proporción relativamente alta de población indígena. Y estos puntos morados que se ven alrededor de estas zonas, al igual que estos círculos morados que ven acá, son zonas de minería. Entonces, fíjense que Sifontes, aunque tradicionalmente pues también se ha considerado una zona con una presencia indígena importante y una zona donde se concentra la mayor parte de los espacios mineros, es un área relativamente pequeña si la comparan con el resto de la Gran Sabana, que está ubicada por acá, y donde están todas las áreas de minería que se ven en el Parque Nacional Canaima. Entonces, hay algunas áreas de minería también aquí en lo que sería el Bajo Caura y lo que sería algunas mucho más aisladas y más pequeñas acá en lo que sería el Alto Caura. Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros que está pasando? La minería en el estado Bolívar, sobre todo en el municipio de Sifontes, es algo que es controlado predominantemente por grupos paramilitares. Y bueno, hay una historia larga de violencia en estas minas. También hay una historia de que los pemones, sobre todo, han sido desplazados por muchos de estos grupos paramilitares y han terminado adentrándose en las zonas más profundas de Canaima. Entonces, una hipótesis que como nuevamente no está sustentada en datos demasiado sólidos, pero que creemos que tiene sentido por lo menos, es que la minería ejecutada por grupos indígenas probablemente se haya desplazado desde zonas en el municipio de Sifontes, donde otros grupos las controlan, hasta zonas más recónditas o más inhóspitas en el interior del estado de Bolívar, donde probablemente estos grupos indígenas puedan desarrollar su actividad minera sin tener tantos problemas con los demás, ¿no? Entonces, esto coincide con el aumento importante de áreas mineras acá alrededor de la frontera entre la parroquia Barceloneta y la parroquia Gran Sabana, y acá alrededor del sur del estado de Bolívar, que son zonas donde encontramos nosotros hotspots de transmisión en el año 2018. Y lo mismo ocurre en el Alto Caura, a pesar de que en el Alto Caura el volumen de minería es muchísimo menor, porque bueno, es una zona mucho más inhóspita, hay reportes de comunidades indígenas, sobre todo yecuanas, que se ven obligados a participar en estas actividades mineras para subsistir. Y es muy posible también que esta actividad minera que haya aumentado acá alrededor de la cuenca del río Caura, y alrededor de los distintos afluentes que tiene el río Caroní aquí en la parroquia Barceloneta, puedan haber influido en este patrón geográfico diferente que vemos nosotros cuando tomamos en cuenta únicamente a las comunidades indígenas, ¿no? Ya para casi finalizar, otra cosa que nosotros evaluamos, como les dije, fueron los factores de riesgo para tener infección por Plasmodium falciparum. Entonces, esto lo hicimos, evaluamos varias cosas, evaluamos ocupación, evaluamos origen de la infección y bueno, realmente con ocupación no encontramos cambios demasiado significativos. A ver, o sea, la minería es un factor de riesgo para el desarrollo de malaria, pero no pareciera ser un factor de riesgo demasiado importante para el desarrollo de malaria por falciparum. Las cifras de transmisión son más o menos importantes. Donde sí observamos una diferencia importante fue entre los distintos grupos étnicos. Y lo primero que vimos era que dos grupos, particularmente los Yanomami y los Joti, que son grupos que viven, los Yanomami particularmente en este municipio de acá, del estado Amazonas, que es el municipio de Alto Orinoco, y los Joti un poco más al norte, en los municipios Manapiare y alrededor de la frontera con Bolívar, eran grupos que tenían una proporción muchísimo más alta de casos de falciparum si se comparan con el resto de los grupos indígenas. De hecho, si ustedes ven acá, tanto los Yanomami como los Joti tenían casi un 40% de infecciones por falciparum, cuando la proporción o la prevalencia de falciparum a nivel nacional es de aproximadamente el 18%, y de hecho en los otros grupos es del 21, del 22%. Entonces, esto es una prevalencia de falciparum bastante alta. Y de hecho, hicimos una regresión logística y vimos que justamente pertenecer al grupo étnico Yanomami y al grupo étnico Joti son ambos factores de riesgo importantes que aumentan de forma estadísticamente significativa el riesgo de tener malaria por falciparum. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué estos grupos tienen más riesgo de falciparum?
Es difícil saberlo sin hacer un trabajo de campo y yo creo que eso es probablemente el próximo paso que hay que hacer cualquier grupo que esté interesado en esto, es ir efectivamente al sitio y comprobar si esto que estoy diciendo yo acá es verdad. Pero hay una teoría que fue planteada inicialmente por los trabajos de la doctora Magris en estas comunidades Yanomamis y tiene que ver con la biología de la malaria, ¿no? Entonces, Plasmodium falciparum es un parásito que tiene un ciclo de desarrollo extrínseco, que es el tiempo que le toma al parásito desarrollarse en el interior del mosquito, un ciclo de incubación extrínseco, perdón, que es mucho más largo que el de Plasmodium vivax. ¿Esto qué quiere decir? Que a Plasmodium falciparum le toma mucho más tiempo desarrollarse en el mosquito. Por lo tanto, para que un mosquito pueda transmitir esporozoitos de Plasmodium falciparum, tiene que permanecer vivo más tiempo del que necesitaría un mosquito que transmite esporozoitos de Plasmodium vivax. Y esto muy probablemente tenga que ver con el hecho de que los mosquitos anófeles en estas zonas recónditas del estado Amazonas probablemente tengan, sean más longevos que los mosquitos que hay en el resto del país. Y esto puede tener varias explicaciones, pero la que pareciera ser más fácil es que sencillamente, como estas son zonas tan inhóspitas, donde prácticamente no hay ninguna medida de control vectorial y las que hay probablemente no se adecúen demasiado bien a las características de estos grupos indígenas, esto se traduzca en que los mosquitos, los anófeles que transmiten la malaria en estas áreas estén expuestos a una menor presión por parte del medio y puedan vivir un tiempo más prolongado y de chance de que Plasmodium falciparum se transmita de una forma un poco más eficiente dentro de estas comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir en base a esto que yo les presenté acá? Primero, que la malaria es un problema importante de salud para las comunidades indígenas. Los casos se han incrementado entre 2014 y 2018, de eso no hay duda. A pesar de eso, la mayor parte de ese incremento ocurrió entre 2014 y 2016 y desde ese momento en adelante ha habido cierta tendencia más bien a la disminución. Es importante notar también que la epidemia de malaria de Venezuela está siendo mantenida fundamentalmente por pacientes no indígenas. A pesar de que los indígenas están siendo afectados, el incremento masivo que hemos visto en los últimos años ha sido predominantemente entre pacientes no indígenas. Y esto tiene que ver con el perfil de gente que se va a las minas, ¿no? A trabajar. Es claro que, como les dije, estos son resultados que pudiesen considerarse más o menos preliminares. Hace falta observación de primera mano, observación de campo en estos sitios que permita estimar sobre todo el riesgo local de malaria, porque nosotros tenemos que saber con exactitud cuántos indígenas están viviendo en estas zonas para poder determinar con exactitud cuáles son los APIs. Pareciera haber una distribución geográfica diferente al sureste del estado Bolívar entre los casos de malaria en indígenas comparados con los casos de malaria entre la población general. Esto, como ya les dije, pudiese estar relacionado con un desplazamiento de la actividad minera de las comunidades indígenas hacia zonas diferentes del estado. Pero nuevamente, esto es algo que hay que comprobar, que hay que comprobarlo con trabajos de campo. Una cosa que sería importante sería, por ejemplo, ir y tomar, tratar de determinar mediante lecturas de GPS cuál es el sitio geográfico preciso donde se están originando los casos y ver si podemos encontrar clustering alrededor de estas áreas a una menor escala, no ya comparando la parroquia completa, que fue lo que hicimos nosotros acá, sino comparando zonas de terreno más pequeñas. Y bueno, otra cosa es que aparentemente los Joti y los Yanomami tienen un mayor riesgo de infección por Plasmodium falciparum, por lo tanto tienen un mayor riesgo también de desarrollar malaria severa. Y si se van a desarrollar medidas prioritarias para distribuir antimaláricos entre las poblaciones indígenas, debería dársele una atención particular a los Joti y los Yanomami, sobre todo porque son comunidades sumamente aisladas, que si no se desarrolla una campaña específica para ellos, probablemente no se van a beneficiar de ninguna otra campaña. Y bueno, por último, lo que considero yo que es quizás el aporte más grande de este trabajo y lo que queda más claro, es que el control de la malaria en las comunidades indígenas va a requerir respuestas específicas, respuestas diseñadas específicamente para corregir los problemas que se ven en comunidades indígenas y que no necesariamente van a ser los mismos que se ven en la población general. Entonces, bueno, con eso termino ya.
Perdón, creo que me extendí más de la cuenta, pero bueno, eso es todo. Disculpen, no había visto el chat, no sé si han preguntado cosas a lo largo del chat, pero bueno, ahora estoy abierto a preguntas, ¿vale? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí tenemos pregunta del doctor Fabián Sáenz, que ya estaba levantando la mano y justo trabaja en malaria. Muy Presente, bien. Fabián. Muy interesante, Juan Carlos, la charla. Me pareció que hay cosas muy interesantes en la malaria en Venezuela y sobre todo en las poblaciones indígenas. Yo tenía una pregunta bien específica con respecto a esto de que Plasmodium falciparum, digamos, de que hay más Plasmodium falciparum en ciertas comunidades. Y yo pienso que otra opción, otra posibilidad de algo que puede estar pasando puede estar relacionado con el factor Duffy. Nosotros, claro, como sabemos que Plasmodium vivax no invade en ciertos genotipos y fenotipos del factor Duffy en los eritrocitos, y se ha reportado en varias partes, sobre todo en algunas de ellas, por ejemplo, en la Amazonía brasileña, que ciertas comunidades no tienen justamente el receptor Duffy en sus células. Me preguntaba si es que ustedes han pensado en esta opción o si es que han buscado esa posibilidad o tienen algunos datos tal vez en estas comunidades. Mira, pues me parece que es una observación interesantísima porque efectivamente lo del DOFI es súper importante, ¿no? O sea, DOFI es básicamente la razón por la que no hay Plasmodium vivax en África. Así es. Y realmente que es algo que yo personalmente no había considerado porque no sabía que existían estas diferencias descritas en la proporción o sea, en la prevalencia de DOFI en comunidades de la Amazonia brasileña. Pero ahora que lo dices es algo que tiene muchísimo sentido, ¿eh? Y que pudiese también explicar ese cambio, porque de hecho las comunidades Yanomamis de Venezuela están muy mezcladas con las de Brasil. De hecho, ahí hay una frontera, pero es una frontera en teoría, pero en la práctica estas son comunidades que se mueven libremente, sobre todo porque estamos hablando de que estamos en mitad de la selva y aquí no hay nadie que haga un control fronterizo importante. Entonces, si hay una prevalencia alta de esto en Brasil, yo esperaría que la haya también en el sur de Venezuela y sería algo que es muy interesante de revisar. Sí, es interesante porque justo incluso aquí en Ecuador, en los sitios en donde el factor, en donde no hay el receptor DAFI, claro, son justo las comunidades o los sitios del país en donde vemos más Plasmodium falciparum también. Perfecto, esto está súper interesante y no estaba al tanto de esto. Muchísimas gracias. No, gracias y gracias por la charla. Tienen un comentario en el chat de María Eugenia Grillet, la doctora Grillet, que dice que sí se ha hecho estudios en Venezuela y no se ha encontrado hasta ahora, pero los estudios son limitados. Quizás eso complementa la respuesta de Juan Carlos. Sí, como la doctora Grillet, como les dije, es la autoridad en esto y es la que sabe todo lo que se ha hecho y no se ha hecho en Venezuela. Le cedemos la palabra ahora a Claudia y luego tenemos 2 personas más levantando la mano. Hola, buenas tardes. Súper interesante tu charla. Yo tengo, podría decirse 2 preguntas. Primero, todos los datos que nos has mostrado, asumo que son de muestras clínicas. Sí, o sea, estos son, mira, o sea, nosotros no recolectamos ningún dato, en verdad. Esto es todo secondary data, o sea, son datos secundarios. Esto lo recolectó el personal del Ministerio de Salud de Venezuela. Entonces, estos son pacientes que acuden, primero que todo son pacientes sintomáticos, ¿eh? O sea, esto es detección pasiva de casos. Aquí no se hacen campañas para ir a buscar a la gente con malaria efectivamente, sino tú esperas que llegue gente con clínica sospechosa y generalmente el personal del ministerio les toma una muestra de gota gruesa y les toma una muestra que se procesa con un test antigénico rápido. Entonces, la especiación viene de ahí. Viene una parte de análisis microscópico, que hasta hace poco era la principal, pero de unos años para acá, la mayor parte de los diagnósticos se ha venido haciendo con RDTs.
Exacto. Ok, entonces eso me lleva a mi segunda pregunta, porque yo trabajo con RDTs. O sea, más o menos desde el 2010, que fue la primera vez que se publicó, que se presentó, más bien que se encontraron datos, parásitos que no tienen el gen blanco que codifica la proteína, que es la blanca para las RDTs, la principal, Sí, HRP2. FHRP2-3, sí. Ajá, HRP2 sobre todo. Se ha visto que en Sudamérica, debido a la naturaleza de los parásitos, el Plasmodium falciparum tiene o sea, el uso de pruebas de diagnóstico rápido no está recomendado, Sí. gracias a toda esta prevalencia. Ahora, De hecho, las mutaciones las identificaron en América Latina, en Perú. claro, por Gamboa en el 2010. Ahora, la pregunta va en el siguiente aspecto. ¿Qué tanto saben de la caracterización poblacional tomando en cuenta HRP2? Porque yo sé que hay estudios, o sea, yo he visto esos estudios, pero no es que se habla de HRP2. No, y en Venezuela hay pocos estudios sobre la prevalencia de HRP2. Creo, y la doctora Grillet debe estar más familiarizada con esto, creo que se han hecho algunas cosas recientemente con muestras provenientes del estado Bolívar y no encontraron una prevalencia demasiado alta. Pero no estoy seguro si lo único que midieron fueron mutaciones en Kelch 13 o mutaciones también en el HRP, que es la que te interesa para fines diagnósticos. Eso lo tendría que revisar, ¿eh? O sea, sí sé que se han hecho algunas cosas, pero no es algo exhaustivo. Entonces, no te puedo hablar de cuál es la prevalencia de lesiones de HRP2 y HRP3 en Venezuela, porque no sabemos cuál es. Y efectivamente, o sea, lo recomendado no es usar pruebas de diagnóstico rápido. En este caso, tú de hecho, si estamos asumiendo que esta es una zona con una endemicidad relativamente alta y que vamos a tener probablemente pacientes que tengan parasitemias bajas también, ni siquiera la microscopía es la mejor forma, ¿no? Porque podrías perder una gran cantidad de pacientes con infecciones submicroscópicas. Aquí realmente lo que habría que hacer es diagnóstico molecular con PCR o con LAMP, si quisieras tener es muy una complicado. prevalencia. Sí, o sea, siendo realista, y porque yo también he trabajado en el campo, procesos moleculares están descartados, además por el costo. Y mi última pregunta es, ¿tienen idea de cada vez que ven estos picos en el aumento de casos de malaria, si es que esto tiene que ver con las fiestas que que estas comunidades tengan? ¿Por qué? Porque se ha visto, por lo menos en Ecuador, en la parte amazónica, que hay fiesta y poco tiempo después hay un pico de malaria increíble, bien bonito, un montón de muestras, y es porque se juntan diferentes poblaciones. Pues mira, también es una observación importante. Realmente no lo sé, ¿eh? Porque a mí me interesa mucho este tema, pero yo no soy antropólogo y no sé cuáles son, no sé con detalle cuáles son las costumbres y las fiestas de estas comunidades. Quizás la doctora María Pía Bevilacqua, que sí ha trabajado de primera mano con muchos de estos grupos, puede dar algo más de información al respecto, pero me parece que es algo que tiene sentido, sobre todo si lo has observado en otros sitios donde las condiciones sean más o menos similares. Pero lo que te diga con respecto a eso es mentira, porque no sé cuál es esto desde el punto de vista antropológico, ¿no? de cómo corresponden estas fechas. Pero es algo que valdría la pena investigarlo sin duda. Y es lo que te digo, o sea, esto hay que hacer más trabajo de campo en las zonas para poder aclarar todas estas preguntas y para poder proporcionar evidencia realmente sólida sobre cuáles son las causas detrás de esto. Muchas gracias. A ti. Sofía, por favor. Hola Juan Carlos, gracias por tu presentación, estuvo súper interesante. Yo no te tengo así como preguntas en sí, sino más bien son curiosidades. La una era lo del factor Duffy que mencionaba Fabián. Yo solo quería confirmar con Fabián, en la zona de la Amazonía aquí del Ecuador no tenemos problema con falciparum, ¿cierto? Es con Vivax en la Amazonía. Porque también es en zona amazónica lo que pasa en Venezuela. Sí. Sí, aquí, Sofi, ¿qué tal? Aquí en Ecuador tenemos falciparum, pero tenemos mucho más Vivax. Y tampoco sabemos lo del factor Duffy exactamente cómo se comporta en la Amazonía. Okay, porque sí, a mí también se me vino a la mente lo del factor Duffy, porque tenemos este
esta Sí, otra no, zona de Ecuador en donde sí. y este es el, o sea, a ver, esto no es solamente algo de Venezuela o de Ecuador, ¿no? En toda América Latina es muchísimo más prevalente Vivax que Falciparum. Y esto tiene que ver también con el éxito que han tenido en la región las campañas de control vectorial. De hecho, en una época en Venezuela, a principios del siglo XX era más prevalente Falciparum. La migración a Vivax se da justamente porque los mosquitos no viven el tiempo suficiente para que se transmita Falciparum de forma tan eficiente como se transmite Vivax. O sea, eso es uno de los factores que intervienen. Y otra cosa que veía que preguntaban en el chat es sobre la prevalencia de Plasmodium malaria en Venezuela. Tal como contestó ahí la doctora Grillet, es menos del 1%, pero los casos están muy, muy subregistrados. Eso se sabe. Y otra cosa interesante es que en estas comunidades Yanomamis y Jotis, en las que hay mayor prevalencia de Falciparum, nosotros no lo vimos, pero sí hay reportes de que también hay mayor prevalencia de malaria. Y malari también, el ciclo extrínseco, el ciclo de incubación extrínseco de malari también es más largo que el de Vivax. Esto quiere decir que también necesitan mosquitos que sean un poco más longevos. Entonces, esto es algo de lo que sugiere que esto pudiese jugar un rol ahí importante también, ¿no? Lo de la longevidad del mosquito en estas zonas. Sí. La otra que te quería como comentar es, me imagino que el acceso a estas zonas es complicado. No sé qué, o bueno, no sé más bien qué tan complicado es como para que se pueda llegar con estrategias, no tanto con insecticidas, porque acá en Ecuador pasa lo mismo en la Amazonía, que las casas básicamente no tienen una estructura y un insecticida no es que hace mucha diferencia, pero sí con los toldos y con la cultura del uso de los toldos. Nosotros nos encontramos en comunidades de la Amazonía en la que los toldos que son impregnados con insecticida estaban guardados y no los utilizaban porque no eran prácticos o porque les causaba, por ejemplo, irritación el insecticida, o sea, no eran bien aceptados. Y esa también es como otra arista que no se toma en cuenta cuando se habla de las estrategias de control. Totalmente, y aquí es que juegan un rol fundamental los antropólogos, ¿no? Con el desarrollo de buscar formas que incrementen la aceptabilidad de esto, porque tú puedes tener una intervención que es excelente, pero si nadie la usa, al final el impacto que va a tener es mínimo. Y esto es parte de los retos, pienso yo, o sea, hay estudios no solamente en América Latina y no solamente, y también en África, donde se demuestra que en las comunidades más rurales y con peor acceso a sistemas de salud entienden el problema que representa la malaria y quieren formas de poderlo solucionar, ¿no? Entonces, o sea, estas comunidades obviamente tienen disposición a que su situación mejore. Lo que hay que tratar de ver es, uno, diseñar estrategias que se adapten a las características de esas comunidades, porque no me sirve a nada ir con un spray a regar un chabono. Y segundo, trabajar de lleno en estas comunidades, empoderar a los líderes de estas comunidades para que ellos mismos se conviertan en los principales promotores de este tipo de cosas, para que eventualmente sea algo mucho más aceptable, ¿no? Y algo de esto se ha hecho en Venezuela, ¿eh? De hecho, en Venezuela hay una figura que son, no recuerdo exactamente el nombre, pero son como los auxiliares médicos indígenas, que esto se desarrolló bastante a lo largo de la cuenca del río Caura, y son ambulatorios que están tan remotos que ahí no hay médico constantemente, y sencillamente lo que se hizo es que parte de los líderes indígenas se les dio un entrenamiento básico en microscopía, se dejó un microscopio allá y bueno, ellos te pueden decir si un paciente tiene malaria o no, ¿sabes? Y pueden comenzar un esquema de tratamiento. Entonces yo creo que esto es fundamental también, empoderar a estos agentes de salud indígenas, a estos agentes de salud comunitarios. Sí, sí, es verdad. Y también ver la accesibilidad, ¿no? Porque sí, hay unas zonas que son bien súper difíciles de... Con respecto a la confirmación de malari por PCR, no se hace confirmación, por lo menos no regularmente. Se hace, cuando se hacen estudios de investigación sí se confirman con métodos moleculares, pero en los programas de control y de vigilancia pasiva no se hace diagnóstico molecular. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, ¿no? Sofía. Y la última palabra la tiene solicitada Napoleón. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación, de verdad muy interesante. Bien, mi duda es concreta. Te quería preguntar, bueno, comentabas que hay mayor prevalencia de Falciparum en los pueblos Yanomami y Joti, pero bueno, también te comento que por lo menos el pueblo Yecuana comparte gran parte del territorio junto con el Yanomami. Entonces, es un poco saber, bueno, qué pasa aquí. Y, o sea, si han pensado en algo que puede suceder aquí y si han tomado por lo menos parámetros culturales para explicar esto. Mira, eso está muy interesante. Efectivamente, los Yanomami y los Joti no son los únicos en los que nosotros observamos un mayor riesgo de infección por Falciparum. Son en los que observamos la diferencia más importante. En los Yecuana, de hecho, encontramos también que el riesgo es más alto. De hecho, esto lo puedes ver en el paper donde está la tabla completa. Pero fíjate que en los Yecuana tuvimos que el odds ratio era de 1.29, 1.21 veces, ¿no? Y los intervalos de confianza entre 1.3 y 1.30. Entonces, es más alta, pero no es tan alta como los Joti y los Yanomami. Mira, realmente, ¿cuál es la razón precisa detrás de esto? Como te dije, no te puedo asegurar que sea una cosa o la otra. Sí, yo creo que es algo multifactorial, ¿eh? Y es como suele ser en la mayor parte de los casos. Si fuese exclusivamente la localización geográfica, pues esperaríamos eso que tú dices, ¿no? Que los yecuanas tuviesen también prevalencias similares y esperaríamos que otros grupos también tuviesen prevalencias similares. Entonces, esto te habla de que pudiese haber un rol para lo de DOFI, que comentaban antes, que quizás la prevalencia del grupo sanguíneo DOFI sea distinta en un grupo o en otro. Esto puede tener que ver con algunos otros factores sociales que estaban por fuera del alcance de este trabajo y que tengan que ver con que algunas comunidades tengan una mayor exposición a la picadura de algunos mosquitos que por alguna razón son más longevos que otros. Entonces, yo creo que con los datos que nosotros tenemos, no te puedo dar una explicación de por qué la prevalencia de Falciparum es más alta. Es un fenómeno que va a haber que confirmar con trabajo de campo y que va a haber que ir al sitio probablemente y observar a las comunidades directamente para poder tener una respuesta definitiva. Vale, muchísimas gracias. A ti. No sé si hay alguna otra cosa, algún otro comentario. El link al paper completo se los voy a dejar por aquí en el chat de una vez. Aunque es bastante fácil de encontrar. A ver. Para todos. Ahí está el link. Bueno, el paper es básicamente, yo lo que les hice fue como un resumen del paper, pero ahí está más detallada la parte metodológica, está más detallado toda la regresión logística para los factores de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, nada, o sea, yo realmente creo que, o por lo menos mi idea con esto, como les dije al principio, no era arrojar respuestas definitivas, sino sencillamente plantear cosas que creo que se tienen que discutir más profundamente, ¿no? Por ejemplo, algo que es evidente es que, primero, lo que ya les dije, que la malaria, el control de la malaria en poblaciones indígenas va a requerir técnicas específicas que se adapten a las características de los indígenas. Y segundo, que si efectivamente hay una distribución geográfica diferente de los casos de malaria entre indígenas con respecto a la población general, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque en una situación de crisis como la de Venezuela, es lógico que la mayor parte de los esfuerzos se concentren en las zonas de mayor incidencia, ¿no? Entonces es lógico esperar que la mayor parte de las pocas cosas que se están haciendo se concentren en sifontes, porque es donde van a tener un mayor impacto, es donde probablemente van a bajar las cifras de incidencia de malaria anual en Venezuela, pero esto podría dejar por fuera a grupos indígenas que se están infectando en otras zonas del estado, ¿no? Y que van a terminar siendo afectados desproporcionalmente por esto. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente me parece que fue una presentación muy buena, completa. Creo que se aclararon las dudas de las personas que estaban participando
Y muchísimas gracias por compartirnos el trabajo y el artículo para que tengan la información completa. Así que cualquier duda ya tienen, me pueden solicitar el contacto de Juan Carlos si quieren conversar un poquito más y luego revisan. Pero muchísimas gracias. Una excelente presentación. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de participar y bueno, ya esperando ver las próximas presentaciones. Claro que sí. Que tengan una linda tarde todos. Gracias. O Hasta noche, luego. para los que están lejos.